El físico inglés Isaac Newton nos da esta referencia de este tema, que dice, la rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencial entre la temperatura del objeto y la del medio que lo rodea. Dándole reparo a una ecuación diferencial, nos dice, la rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional, representando el proporcional sobre un gamma. A la diferencial nos trata de decir un menos, entonces quedaría la diferencial entre la temperatura del objeto y la del medio que lo rodea, quedando la siguiente ecuación. Temperatura del objeto sobre variable del tiempo proporcional a lo que es la temperatura menos la temperatura del ambiente. Para convertir en una ecuación se aplica la proporcionalidad en una constante K y aparece lo que es el igual en la ecuación, quedándonos así una ecuación diferencial como ejemplo, la temperatura del objeto derivada de la variable del tiempo igual a una constante K por la temperatura menos la temperatura del ambiente. El método que vamos a utilizar es el método de variables separables. Primero separamos sus diferenciales. Segundo, separamos todas sus t de un lado de la ecuación y al otro lo dejamos lo que es la temperatura del ambiente. En tercer paso, integramos a ambos lados de la igualdad. Como resultado de esta integración nos queda que el logaritmo por temperatura menos temperatura del ambiente igual a constante K por tiempo más C. Esto haciéndolo de una manera, despejándole de una manera explícita, nos queda que la Euler, el logaritmo por la temperatura menos la temperatura del ambiente igual a Euler por la constante K por el tiempo más C. De esta forma nos queda la siguiente ecuación. Temperatura menos la temperatura del ambiente igual a Euler constante K por T por C. Quedándonos así, para despejar lo que es la temperatura, nos queda temperatura igual a temperatura del ambiente más la constante C, Euler constante K por el tiempo. A continuación, mi compañera les va a mostrar un ejemplo de la ley de este modelo matemático. El ejemplo para entender la ley del enfriamiento es el siguiente. Calcular el cambio de temperatura de una taza de café en una hora. Los datos que nos proporciona el ejercicio son los siguientes. La temperatura ambiente es de 25 grados centígrados y la temperatura de la taza de café mientras transcurre el tiempo es la siguiente. A los 0 minutos es 90 grados centígrados, a los 10 minutos 45 grados centígrados, a los 20 minutos 32 grados centígrados y a los 30 minutos 27 grados centígrados. Si nos damos cuenta, conforme pasa el tiempo, el café se enfría mucho más lento. Si se dan cuenta, aquí enfría 45 grados y acá ya solo va enfriando 5 grados centígrados. Para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la constante C y la constante K, utilizando la fórmula de la ley del enfriamiento, que en este caso nos dice que la temperatura con respecto al tiempo es igual a la temperatura ambiente más la constante C por Euler elevado a la constante K por el tiempo. Lo primero que vamos a obtener es la constante C. Para esto vamos a utilizar los datos de 0 minutos. Reemplazando en la fórmula nos queda lo siguiente. La temperatura con respecto a 0 minutos es igual a 25 más C por Euler a la 0, ya que al ser 0 el tiempo por K, la K nos da como resultado 0. Una vez reemplazado en la ecuación, vamos a igualarla a 90, ya que a los 0 minutos la temperatura de la taza de café son 90 grados centígrados. Una vez hecho esto, vamos a simplificar el Euler a la 0, ya que esto nos da 1. Nos queda 25 más C es igual a 90 y finalmente obtenemos que C es igual a 65.
Lo siguiente que vamos a hacer es encontrar la constante K. Vamos a realizar el mismo procedimiento, pero utilizando el dato de los 10 minutos. Reemplazando en la fórmula nos queda que la temperatura con respecto a los 10 minutos es igual a 25 más 65 por Euler a la K por 10. Para encontrar la K tenemos que despejar el lugar donde se encuentra la K, que en este caso es 65 por Euler a la K por 10 es igual a 45 menos 25. Continuamos despejando y nos queda como resultado que Euler a la K por 10 es igual a 20 sobre 65. Para despejar el Euler tenemos que pasarlo al otro lado como logaritmo natural, lo que nos da como resultado que 10K es igual al logaritmo natural de 20 sobre 65. Y para finalmente despejar a la K tenemos que pasar el 10 al otro lado, dándonos como resultado que 1 sobre 10 por logaritmo de 20 sobre 65 es igual a K. Y resolviendo esto nos da como resultado la constante K. Una vez obtenidos estos dos datos, ya podemos resolver la siguiente parte del ejercicio en la que ya simplemente tenemos que reemplazar todos los datos que tenemos en la fórmula para poder obtener esta temperatura. Una vez hecho todo esto, vamos a reemplazar en la fórmula, que nos queda lo siguiente. La temperatura con respecto a 60 minutos es igual a 25 más 65 por Euler elevado a la constante K por 60 minutos. Al resolver toda esta ecuación, nos da como resultado que la temperatura a los 60 minutos es igual a 25.1 grados centígrados. Vamos a hablar acerca del modelo matemático de los cables suspendidos. Para entender este modelo matemático, supondremos un cable flexible, alambre o cuerda pesada que esté suspendida entre dos soportes verticales. Aquí tenemos dos ejemplos que son un puente que soportado por cables y dos líneas telefónicas que están soportados en dos postes. Para entender el modelo matemático comenzaremos por solo una parte del elemento del cable, entre su punto más bajo que es P1 y cualquier punto arbitrario P2. Este elemento de cable es la curva en un sistema de coordenadas rectangulares, eligiendo el eje y para que pase a través del punto más bajo P1 de la curva, eligiendo al eje X para que pase por las unidades A, unidades abajo de P1. Sobre el cable actúan tres fuerzas. Las fuerzas de tensiones T1 y T2, que son tangentes al cable en los puntos P1 y P2 respectivamente, y la parte de la carga total vertical entre los puntos P1 y P2. Sea que T1 sea igual a valor absoluto de T1, T2 valor absoluto de T2 y W a valor absoluto de W, estas denotan las magnitudes entre estos vectores. Ahora la tensión T2 se descompone en sus componentes horizontales y verticales. Estas las definimos como cantidades escalares y así tenemos T2 coseno del ángulo y T2 seno del ángulo, debido al equilibrio estático que podemos describir. Aquí tenemos una imagen que nos enseña más claramente cómo quedan las igualdades. Bueno, y al dividir la última ecuación entre la primera, eliminamos T2 y obtenemos que la tangente del ángulo es igual a la W sobre T1, llegando así a la derivada de Y sobre la derivada de X, que esto nos da igual a la W sobre T1. Esta sencilla ecuación diferencial de primer orden sirve como modelo tanto para modelar la forma de un alambre flexible como la de un cable telefónico colgado bajo su propio peso. Al igual que el ejemplo del puente colgante mediante cables que se mantiene sobre su propio peso.
Con la sumatoria de fuerzas en el eje X podemos determinar que la tensión 2 por el coseno del ángulo es igual a la tensión 1, mientras que en la sumatoria de fuerzas de Y tenemos que la tensión 2 por el seno del ángulo es igual a WS. También determinamos que la longitud del arco dada por la letra S es igual a la raíz de 1 más dy al cuadrado sobre dx cuadrado. Para poder resolver esta ecuación diferencial utilizamos la técnica de reducción de orden, que consiste en sustituir. Por lo tanto, la primera derivada nos da como resultado dy cuadrado sobre dx cuadrado. Vamos a resolver la ecuación por medio de sustitución, ya que podemos observar que esta ha sido desarrollada en una sola variable. Aplicando la sustitución podemos ver que u es la derivada de y sobre la derivada de x, y la derivada de u sobre la derivada de x es igual a la derivada de y de segundo orden sobre la derivada de x de segundo orden. A continuación reemplazamos la fórmula que habíamos encontrado anteriormente y aplicamos una integración en ambos lados de la igualdad. Recordemos que tenemos que separar de u a un lado y de x al otro. Resolviendo la ecuación nos queda el seno hiperbólico a la menos 1 de u es igual al peso sobre la tensión 1 multiplicado por x. Ahora vamos a aplicar nuestras condiciones iniciales, donde x es igual a 0 y u de 0 es igual a 0. Este es el punto más bajo de la curva donde nosotros trazaremos nuestro plano cartesiano. Entonces, el seno hiperbólico menos 1 de 0 es igual a el peso dividido para la tensión de 0 más la constante 1, que en este caso sería 1. Donde al final nos quedaría que el seno hiperbólico a la menos 1 de u es igual al peso sobre la tensión 1 por x. Reemplazamos u y a continuación integramos en ambas partes de la igualdad, teniendo como resultado que y es igual a la tensión 1 dividido para el peso por el coseno hiperbólico de el peso sobre tensión 1 por x más una constante 2. En las condiciones iniciales de y en el punto 0 y x0 tenemos que 0 es igual a la tensión 1 sobre el peso multiplicado por el coseno hiperbólico de 0 más la constante 2. Así que despejando tenemos que la constante 2 es igual a la menos tensión 1 dividido para el peso. Por lo tanto, reemplazando en la fórmula anterior, tenemos que y es igual a la tensión 1 sobre el peso por el coseno hiperbólico del peso dividido para la tensión 1 por x, menos la tensión 1 dividido para el peso. Esto es igual a la derivada de y sobre la derivada de x es igual a la tensión 1 sobre el peso por el seno hiperbólico del peso sobre la tensión 1 por x, y esto a su vez multiplicado por el peso dividido para la tensión 1. Al conocer estos valores solo los reemplazamos en la fórmula, y haciendo el proceso de despejes tenemos que la tensión 1 es igual a 25.000 sobre 1.609. Encontrando de esta forma que la tensión en el punto más bajo del cable es igual a 15,5 libras.